están? Espero que estén bien. Y como ya vieron, el tema de hoy es importancia de la palabra, cartas de amor. Y como inicio quisiera que fuéramos a la Biblia en Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, y yo lo voy a leer en la versión NTV, y dice así: Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y para dejarlo más en claro, ¿qué es deleitar? Es generar satisfacción, goce, agrado o dicha. ¿Y qué es meditar? Es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formando una opinión sobre ello, tomar una decisión. Bueno, como hemos visto, la primera palabra es deleitar. Y no solamente la Biblia se trata de leerla, sino que gozarnos al leerla, sentir esa satisfacción al leer la palabra. Y también debemos de hacer la segunda cosa, que es meditar. O sea, estar pensando en ella, considerándola en cada momento de nuestra vida. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para que en nuestra vida todo nos salga bien. Porque si nosotros nada más escuchamos el Salmo capítulo 1, versículo 3, dice, son como árboles plantados, y luego dice nada más. Entonces, pero ¿cómo podemos ser esos árboles plantados junto a corrientes del río que dan su fruto? No nada más nos lo dice porque así, sino porque un versículo anterior nos dice que hay que leer la palabra, deleitarnos y meditar en ella. Así es como podemos ser un árbol con mucho fruto, y todo lo que hagamos va a prosperar. Debemos disciplinarnos en la palabra. Sé que a veces como jóvenes se nos hace muy difícil disciplinarnos en esta área, incluso en la oración, como anteriores enseñanzas se los habíamos explicado. Creo que también una de estas es la lectura de la palabra. Es una de las áreas que más nos debemos de disciplinar. ¿Para qué? Para después de disciplinarnos, tu mismo espíritu te guía a querer más, a saber más y conocer más a Dios a través de ella. En la enseñanza anterior también que me tocó a mí, les daba un ejemplo de un rompecabezas, que si ustedes toman una pieza de rompecabezas y se las enseño, me podrían decir de qué se trata el rompecabezas. Pues es muy difícil que me digan de qué se trata. Pues así es con la Biblia. De hecho, estaba leyendo más a fondo ese libro donde saqué ese ejemplo, y decía que habían hecho unos estudios en varias iglesias, y en las iglesias les decían que cuántos versículos se sabían o cuáles versículos eran los más famosos. Y decían que solamente en todas las iglesias les dijeron los mismos 10 versículos. Y decía que era una pena tener solamente esos 10 versículos como base, y nos faltaban 31.130 palabras de la Biblia. Entonces la Biblia no se resume solamente en esos 10 versículos, sino que hay mucho más. ¿Y cómo puedes conocer esto? Leyendo, deleitándote en ella. Además, en Salmo 119:105 dice: Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Si nosotros queremos tener un cristianismo bueno, si nosotros queremos caminar bien, debemos de leer la palabra, porque es nuestra lámpara, es nuestra guía. Y bueno, para ya casi terminar, quisiera que reflexionáramos en algo. Y como les dije, el tema se llama la importancia de la palabra. Pero quisiera cambiar ese tema por una pregunta y hacerte esta pregunta: ¿qué importancia tiene la Biblia en tu vida? Cuando yo estaba estudiando este tema, escuché un testimonio sobre una chica coreana donde fue perseguida por leer la Biblia, pero esta chica no se detuvo, al contrario, siguió leyendo. Ella decía que se escondía bajo las cobijas y aún susurraba la palabra de Dios para que nunca se lo olvidara. Para esta chica era muy importante la Biblia en su vida. Se deleitaba en ella, por eso lo hacía, porque en su sano juicio, alguien en su sano juicio podría decir: ¡ay, está loca por leer un libro! ¿Cómo puede, pues sí, tener a su vida, ¿no? En un hilo? Pero esta chica se deleitaba en ella, meditaba en la palabra, y por eso pudo salvarse. Un pastor de China le ayudó a salir de este país, y gracias a Dios ahora está predicando y está sirviendo a Dios. Entonces te dejo con esta reflexión, porque ahora nosotros hemos visto cómo han cambiado las cosas en el mundo. Es momento de buscar más a Dios.
es el momento de entregarle nuestra vida a Dios y sobre todo conocerle y leer más la palabra. Que la Biblia sea una importante, la principal en tu vida. Que sea la oración y la lectura de la Biblia para que puedas conocer a tu Padre. Y yo quisiera terminar con una oración pidiéndole a Dios que cuando leamos le entendamos su palabra, pero también por aquellos países, incluso no hay que irnos muy lejos. En Chiapas están siendo perseguidos, en estados de México están siendo perseguidos. Entonces vamos a orar también por México, por aquellos estados que están siendo perseguidos, y porque nosotros podamos seguir leyendo la palabra y aparte de todo de leerla, entenderla y deleitarnos en ella. Dios, te doy gracias porque me has permitido dar esta enseñanza. Te pido que cada joven que escuche esta enseñanza, Padre, pueda entender la importancia que tiene la palabra, la importancia que hay de leerla. Te pido por aquellos misioneros que están en México y aún son perseguidos aquí en este país. Te pido misericordia, Padre, que sigas, pero sigue levantando más misioneros aquí en México y en otros países. Padre, te pido misericordia por aquellos que son perseguidos, porque tú, Señor Jesús, les des valentía, les des paz, incluso los hagas invisibles ante sus enemigos, Padre. Te doy gracias porque aún en México hay un poquito más de libertad para leer tu palabra. Te pedimos por cada joven que pueda acercarse a tu palabra y que la pueda entender. Te doy gracias y en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, chicos, eso sería todo y esperen el siguiente mensaje.